decíamos que nuestro invitado desde bien temprano está en el canal y a partir de este momento pues iniciamos esta conversación en el café de Diario 55. Juan Antonio Almonte Castillo, abogado, economista, es un experto en planificación municipal, en desarrollo y todo este tema y otros que estaremos abordando con él, pues lo estaremos desarrollando más adelante con experiencias como catedrático en maestría de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Viene con estudios desde México, República Dominicana, entre otros que ya más adelante estaríamos destacando. Saludamos, damos los buenos días a Juan Antonio Almonte Castillo. Un placer, hermano, gracias por la invitación. Juan Antonio, vamos inmediatamente a entrar en materia, porque sus conocimientos en torno al Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago y como recientemente hubo un proceso de asamblea en la que por primera vez tenemos dos contendientes o dos participantes o dos aspirantes y hubo situaciones ahí que, caramba, ponían en entredicho porque en Santo Domingo básicamente fue uno de los temas principales en los programas de paneles, el hecho de que había esa confrontación en el plan estratégico como comúnmente lo llamamos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Miren, yo creo que desde la misma creación del plan estratégico, la resolución que aprobó el plan estratégico como el plan de Santiago, hubo un pecado original. Cuando yo llegué a Santiago como director del Consejo del Centro Histórico, encontré en proceso del plan 20, creo que era 10-20, después 20-30, que es el que está en vigencia. En ninguna parte del mundo, en ninguna escuela de planificación de las que yo conozco, la autoridad municipal, el Estado, en lo local, cede sus competencias esenciales a un órgano privado. Santiago es el caso sui generis en el que la autoridad municipal acepta voluntariamente subordinarse a un órgano que planifica la ciudad en nombre de él. Eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Y no sería que hay una aspiración más allá de lo municipal? No, en este caso. No, porque el plan estratégico surgió como una propuesta académica. El plan estratégico es producto del CEUR Pucamaima y de Yunen como especialista, el doctor Rafael Yunen, Emilio, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Pucamaima, pare la idea del plan estratégico. No casualmente, Rafael Emilio es su primer director. ¿Cuál era la interés o cuál era la intención? Crear un espacio de consenso donde los planes de la ciudad encontraran participación de todos los sectores. Es decir, si vamos a planear el desarrollo, lo ideal sería que todos los sectores participaran en ese diseño. El problema está en que el poder del Estado es indelegable, porque tienen funciones distintas. La empresa privada tiene como función esencial la ganancia. El Estado tiene la distribución equitativa de esa riqueza. Tú no le puedes pedir a un empresario que se autolimite en los proyectos que él decida financiar, porque él decide financiar por ganancia, estrictamente inversión, recuperación de la inversión. Esa es la lógica privada. Ahora, el Estado desarrolla proyectos que no tienen como fin único la ganancia, sino llegar al ciudadano con tal o cual servicio que probablemente no es rentable, pero que es necesario. Claro. Entonces, cuando la municipalidad, el gobierno de la ciudad, el síndico, el alcalde, el presidente municipal en México, en Centroamérica, el mayor en Estados Unidos, gobierna la ciudad con todas las competencias del Estado a nivel local. Fíjense que en Estados Unidos, a propósito del gobierno de Trump, es tan cuidadoso que el gobernador de California dice, es ilegal porque usted no me consultó para mandar la Guardia Nacional, que es competencia del gobernador. Y la mayor de la ciudad dice, tampoco a mí como jefa de la ciudad me consultaron para enviar la Guardia.
porque en Estados Unidos la ciudad tiene competencia de policía, de orden, de seguridad, Por las autonomías. de salud, de educación, de transporte. Es el gobierno en pequeño. Y la aspiración en América Latina era ese modelo, se fue recortando y se incluyó un presupuesto en la Constitución que a las alcaldías había que entregarle el 10%, que nunca se ha cumplido. A lo más que ha llegado es al 4 o 5, pero el 10% como tal, porque la idea era que el ciudadano está más cerca del municipio que del presidente de la República. Claro. Por tanto, las necesidades del ciudadano son más fáciles de abordar desde la ciudad. Cuando la ciudad cede esa competencia a un órgano privado, se castra a sí mismo como cabeza del pensamiento y de la planificación. Entonces, la resolución que creó el plan estratégico como el plan del Ayuntamiento de Santiago nació con un defecto de fábrica, desde mi punto de ¿No vista. podría ser que esa resolución debía incluir que el presidente del plan estratégico debía ser el alcalde ex oficio? Eso lo hubiera subsanado, pero no hubiera dejado de ser un órgano extra poder. Porque el hecho de que tú saques al plan estratégico de las oficinas del ayuntamiento y lo coloques en el edificio empresarial, te manda el mensaje clarísimo. Nosotros somos una cosa distinta del ayuntamiento. ¿Y no responde esto a la particularidad de Santiago Sí, y sí. a su empresariado, Sí, que sí. históricamente ha estado comprometido, que ha sido un abanderado de grandes obras de desarrollo, ¿no? Sí, es producto más bien, y tú conoces de eso, porque es producto de la visión Roque Adames. Lo que hoy se está haciendo en Santiago son, probablemente después de Roque Adames, esta ciudad no ha tenido un obispo con la visión de el ejercicio del poder. Estoy hablando del poder real. La Iglesia Católica en este país es un poder real. Entonces el empresario de Santiago ha asumido al obispo como el que abre y cierra puertas y que nos pone de acuerdo. Fíjense que cuando sustituye a Monseñor Adame, Monseñor Flores, los empresarios lo llaman los 5 años perdidos, decían ellos en los corrillos en las reuniones. Porque Monseñor Flores dijo, yo no me meto en esos asuntos. Llega Monseñor de la Rosa con la experiencia ya que tenía anyway y asume lo que para mí es la crisis de ahora del sede no hubiera pasado en el arzobispado de Monseñor de la Rosa y Carpio. No hubiera pasado. Cuando sustituye Freddy Bretón a Monseñor de la Rosa, asume la misma posición de Flores. Cuando en lo personal yo fui a presentarle el consejo a su despacho, porque eran de las organizaciones que él presidía, me dijo, Juan, yo voy a mandar un cura, pero a mí no me vas a ver en esas reuniones. Y así lo hizo. Nunca fue a ninguna reunión del Consejo del Centro Histórico, que es otra expresión de la voluntad de control del plan estratégico y de su director, porque el Consejo del Centro Histórico tenía exactamente la misma gente del plan estratégico, solo que para unas funciones específicas y el obispo era el presidente. Sencillamente para manejar los intereses del centro histórico crearon un consejo en el que el consejo era miembro de otro consejo. Una locura. Mire, se presentó una situación, Juan, en el que hubo reclamos y que no había a ciencia cierta quiénes eran los que estaban llamados a votar, a elegir, porque incluso hubo regidores o concejales que se quejaron porque no pudieron accesar al voto. ¿Quiénes tienen derecho al mismo en el ayuntamiento? El voto en el Consejo de Desarrollo Estratégico es un voto delegado, es un voto colegiado y tiene por derecho la representación de los regidores en el presidente del Consejo de Regidores o el presidente del Consejo Edilicio. Tiene voto. Tiene voto el alcalde ex oficio como miembro ex oficio, pero durante estos últimos 15 años, el afán de hacer consensos forzados y el discurso de la dirección ejecutiva de que Santiago era lo máximo, lo mismo que está diciendo ahora para Baní y lo mismo que va a decir para Higüey,
porque cambia el discurso dependiendo de la conveniencia. El último artículo dice al final, por primera vez en el país se está haciendo lo impensable en Baní. Es lo que ha dicho en Santiago toda la vida. ¿Cómo es posible que te olvides que apenas 5 años atrás tú decías lo mismo de Santiago? Es simplemente cambiar el discurso por conveniencia. Los regidores iban a las asambleas, pero no votaban, pero se validaba de que estaban todos los regidores y de que estaban 5 de 10 o de 18 diputados y el senador para hacer ver hacia la opinión pública de que ahí había un consenso general. Pero nunca los regidores, y fue el argumento del presidente de la Comisión Electoral. Por suerte para el señor Ricardo Fonder, por suerte para la plancha de Ricardo Fonder, quien estaba de presidente de la Comisión Electoral era un jurista especialista en Derecho Constitucional con muy buenas credenciales académicas. Y le dijo, ok, denme una sola muestra, una sola prueba de que en los estatutos hay una posibilidad o que diga que los regidores individualmente pueden votar o que de los diputados pueden votar individualmente, y yo no tengo ningún problema en aceptarlo. Como es un órgano colegiado, por supuesto, Miniel, abogado también, pero nunca comparado con la academia de José Darío. Nunca, ni por distancia. Minier es un buen abogado para los pasillos y las negociaciones. Minier es especialista en negociaciones. Pero Minier, entrevístenlo si usted quiere, Minier es incapaz de articular 2 ideas al mismo tiempo. Entonces, cuando Minier como abogado de la plancha reclama, le dice, ok, esto es un órgano colegiado, somos 3. Demuéstrame que hay en los estatutos del SEDE un momento de los 20 y tantas asambleas en la que los estatutos digan que votaron, puede haber votado. Vamos a permitir que voten en esta asamblea y votó todo el mundo. El mismo director ejecutivo que es expulsado del SEDE logra agenciarse un voto a través de la Asociación de Egresados de Pucamaima. Por cierto, mi estimada alma mater, revísense. Yo soy egresado y jamás pensé que el órgano de Pucamaima se iba a prestar para esa charlatanería. Porque ahí no hay un órgano constructivo que haya dicho, vamos a poner a este señor como representante de... A mí no me representa ese señor como egresado, ni esa asociación tampoco me representa. Cuando ustedes lo nombran representante de los egresados de Pucamaima y lo mandan a un lugar donde lo han votado. ¿Cuál es el mensaje que ustedes envían? ¿Cuántos votos tiene la Pucamaima en el CEDES? Bueno, es el absurdo, es la ración del oso, la ración del poder. Pucamaima tiene 4 votos porque tiene el voto del arzobispo, que es el presidente de su junta directiva, tiene el voto del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, van 2, tiene el voto de la Asociación de Egresados, que son 3, y tiene el voto del rector, que son 4. Yo digo en mi artículo, tienen el equivalente a las 4 universidades restantes que participan en el CEDES. Eso no puede ser equitativo, ni puede ser de alguna manera democrático. Aunque ustedes digan lo que quieran, eso no es verdad. Pucamaima debe tener un voto y punto. Elijan ustedes a quien sea que lo va a representar, pero no puede ser que un órgano tenga 4 votos por el simple hecho de que es el órgano que crea ese espacio. Nada más. No hay ninguna otra razón. Juan, ¿por qué tú le llamas forzado al consenso, a los consensos que se habían estado logrando previamente? ¿Por qué forzado? Porque, Lenny, cuando hay 100 personas reunidas para tomar un consenso sobre una obra que requiere la especialización, y hay 3 que saben de esa especialización, nosotros 97 solo son bulto. Entonces tú invitas, los resultados de las elecciones fueron 37-34. 33, perdón. 4 votos por la diferencia, votaron 73 de los 75 del padrón. Cuando tú enfrentas a 50 juntas de vecinos de Santiago, a sus representantes, tú tienes efectivamente la representación probablemente de 50 barrios o de 50 calles, dependiendo cuánto tú sepas cómo se eligen las juntas de vecinos en los barrios de este país.
Porque hay barrios que tienen 3 y 4. Porque el presidente de la Junta de Vecinos de esa calle se le puso que no va a salir, entonces hay que elegir otro presidente de la Junta de Vecinos 4 calles más abajo. Tú puedes decir lo que quieras de que hay un consenso generalizado porque hay 50 miembros de Junta de Vecinos en esa reunión. Pero si se va a decidir qué conviene más en una comunidad, si un centro materno-infantil o una cancha de fútbol o de basquetbol o una escuela técnica, tú no puedes esperar que esos 50 votos sea lo que decida la prioridad. Porque la prioridad de esta gente en un momento dado puede ser que le arreglen su pedacito de calle, la zanja que le está el agua metiéndose a la casa. ¿Entiendo lo que te digo? Hay consensos que necesitan elementos técnicos. Entonces, en el Consejo yo he dicho que son consensos forzados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en la decisión de un proyecto estratégico, no pesa igual la opinión de Miki Lama que la Asociación de Cienfuegos de Junta de Vecinos. No puede ser. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú metes 75 instituciones y dices que ese es el consenso más amplio y lo pones como modelo, puede ser modelo para el que no conoce Santiago y para el que no conoce la realidad en la que ese consenso se ha establecido. De hecho, se dice, si es verdad, si es mentira, pero fíjense que la fractura muestra un poco lo que estoy diciendo. Si tú revisas los votos de cada una de las dos planchas, tú vas a ver qué pasó ahí. Nosotros los tuvimos a ambos aquí, en entrevista. Tuvimos a Sandy, tuvimos a Ricardo. Y ambos aseguraban que tenían garantizado más de 50 votos cada uno. Los dos, tal cual. Yo puedo decirlo, hice un análisis a distancia, ni siquiera presencial. Yo hice un análisis a distancia con el listado que me enviaron y le dije, es muy probable que la elección sea muy ajustada. Y se lo dije a quien me preguntó. A quien me preguntó y le dije, ¿por qué razón? Porque el empresariado de Santiago cree, a partir de la experiencia adquirida en los últimos 30 años de ejercicio del poder, que es lo mismo que pasaba hace 30 años. Y no es así. Los votos de Sandy son producto del cara a cara de Reinaldo Peguero, nada más. Porque fuiste a mi casa a visitarme y así funciona. ¿Quiénes? El clientelismo político funciona así en este país. Lenny, yo voy a tu casa y tú vas el 16 de mayo. Es que Juan fue a mi casa, ¿cómo le voy a decir que no? Y se tomó un café. Ese tipo me merece confianza. Mentira. Probablemente haga lo mismo que hacen los demás políticos. Pero comparado con uno que pasó en su jipeta arriba y no se paró, ese voto fidelizado tiene que ver con esa relación face to face, cara a cara. Sí, porque horas antes hubo una rueda de prensa inclusive de Sandy Filpo y donde anunciaba de que más de 50 de los que tenían derecho al voto estaban ahí, bueno, apoyándole. Es que fíjate. Sin embargo, eso no se vio. Bueno, por ejemplo, te doy el caso de los votos de las instituciones del Estado o de gobierno. Solo instituciones del gobierno asegurado había casi 10 votos, porque ahí está la representación de cultura, de salud, de educación, del diablo y Selman, el jefe de la policía, el regional del ejército. A mí me asombró cuando me dijeron que había custodia. Y yo, ¿pero quién mandó la custodia? Porque ahí está un general o un coronel o un mayor, como mínimo, que mandó a la base militar de Santiago a representarlo en ese evento. ¿Y quién moviliza una patrulla en este país si no es una orden de arriba? Y fue un poco, por no decir, no quiero decir una palabra ofensiva, pero fue un poco folclórico, que salen del palacio con un acuerdo y llegan a Santiago y lo rompen. Porque la especie dice que en el palacio acordaron que iban a tener un tercero para que diera tiempo a un consenso más amplio, que ambos declinaran su candidatura. Inclusive se habló de Carlos Iglesias como posible tercera opción. ¿Por qué no se concretiza el acuerdo? Bueno, porque al llegar a Santiago, no sé cuál, no sé quién, ni con qué poder, dijo,
Nosotros no aceptamos eso. Probablemente se percibió alguna inclinación por una de las plantas, probablemente se percibió que había un interés más allá. Y el empresariado ahí sí se comportó como Santiago. Eso solamente pudo haber hecho Santiago. La única posibilidad que un empresario en este país tiene de decirle que no al presidente de la República es solamente Santiago. Porque lo ha hecho en otras ocasiones. Hay una anécdota que decía que Balaguer, en los tiempos de Balaguer, decía: los empresarios de Santiago vienen y me dicen, presidente, necesitamos una obra, aquí está lo que nosotros ponemos. Los de los otros lados vienen a pedir que yo la haga entera. Eso es una característica que no es de ahora. Es una mentalidad forjada a partir de las características económicas del tabaque, de la industria del tabaco y de la independencia. Santiago estuvo toda la vida, por ejemplo, deseando independizarse de la capital en términos de exportación. Cuando arreglaron la catedral, Monseñor de la Rosa me dice: Juan, yo no sabía que Lili era tan apreciado por los empresarios de esta ciudad. Y no me diga, ¿y qué pasó? Me dice: bueno, yo le dejé caer, al estilo Monseñor de la Rosa, yo le dejé caer la idea de que por qué no le hacemos un mausoleo a Ulises Heró y lo sacamos de la catedral. Dice, no, Ulises Heró no se mueve de la catedral, Monseñor. Punto. ¿Y por qué? Ulises Heró es más valorado en Santiago que en Puerto Plata, que es su origen. ¿Por qué razón? Porque Ulises Heró independizó a la clase tabaquera construyendo el ferrocarril que llevó las exportaciones a Puerto Plata y no tenían que ir a la capital. Simplemente, eso solamente puede pensarlo un empresario. Debo decirlo acá, en mis 5 años, probablemente el único empresario del país que tiene conciencia de clase es el empresariado de Santiago. Repito, cada vez más escaso, cada vez más escaso, porque los hijos no son lo mismo que los papás. No son los mismos. Los intereses de Santiago ahora están demasiado repartidos. Antes los intereses de Santiago era Santiago. Y se lo puedo decir por experiencia propia. Yo me crié en Puerto Plata en un barrio que se llama Los Cocos. Y ahí había una parroquia a la que asistía por su amistad con el cura antitrujillista de la época, don Ramón Espaillat Mera. Él tenía una casa en Cabarete, a propósito de la casa que tenía el obispo de Santiago también en Cabarete. Monseñor, a mí me preguntan, ¿por qué tú te comportas así con lo tan despampanante o con tanta falta de respeto con los oyentes? Porque yo vi al obispo en pantaloncillo bañándose en la playa. Hugo Adames. Roque Adames. Entonces, Roque Adames. si tú tenías como niño la visión de un ser humano que está en pantalón corto, no puedes pensar en la visión del poder que Roque Adames representaba después cuando se veía en Santiago. Entonces, Ramón Espaillat, recuerdo que pasé a 4º de bachillerato en un colegio privado que tenía una beca. Él se sentaba en el último banco de esa iglesita de pobre en Puerto Plata. Al terminar la misa me dijo: ¿a qué curso tú pasaste? Yo dirigí el coro, leía, bla, bla, bla. Pasé a 4º, le dije, don Ramón. Tráeme la lista de los útiles escolares que tú necesitas. Eso no pasa en Puerto Plata. Don Ramón Espaillat, el siguiente sábado, que era la misa de noche, me trajo la única vez en mi vida que yo tuve desde el 1 hasta el 38 de la lista escolar. Fue cuando ahí iba desde el lápiz, compás, macota, libro en un bulto que me había comprado. Y digo, mire, aquí está esto. Esa visión social de la empresa, esa visión de la ganancia como compromiso, cada vez es menos palpable en Santiago. Juan, el senador de Santiago daba todo el mérito y crédito a la participación del gobierno para pacificar los ánimos y que pudiese terminar felizmente la asamblea. ¿Es así? En principio, pero fue un fracaso total. Por eso repito que es la versión de lo que pasó en el Palacio y de la versión que pasó en Santiago solo la saben ellos. Porque es en Santiago donde al día siguiente sale el comunicado de que no hay acuerdo, que vamos a elecciones. Porque cada quien, me imagino, hizo los cálculos y tenía entendido que iba a ganar, según la valoración de cada voto.
El papel del presidente, yo no lo entiendo. ¿Por qué meterse en un asunto de eso? No lo entiendo. Es más, yo me atrevería a decir que probablemente fue más a instancia de la vicepresidenta. Y que la vicepresidenta, viendo, digo yo, la posibilidad del 28, necesitara tener un acuerdo en Santiago en el que ella fuera el artífice o en el que ella fuera el eje y en el que se le reconociera que gracias a ella se había llegado a un consenso. Sí, se delegó Eso en es ella. especulación. Se delegó en ella y paliza. Eso es especulación. Se delegó, pero no habría la posibilidad de que uno de los sectores recurriera a ella. Claro. No que fuera una iniciativa suya, sino por que supuesto. Por la cercanía. Recurrieron probablemente las voces que veían la fractura y que tenían la cabeza más fría, ¿no? Ya no podía expresarse ese consenso que era uno de los fortalezas, y hablando en términos de peguerismo, las fortalezas y debilidades del Consejo era que había, hasta ese momento, lo pongo en el artículo que escribí, hasta ese momento era el ejemplo de consenso para el país. Que abajo pasaran otras cosas que ni ustedes ni yo supiéramos, son otros 500. Pero hasta ese momento el consenso visible era que había una sola plancha y que el empresariado, todo en su conjunto, confluía en esa plancha. Tenemos que ir a la pausa, Juan. ¿Cómo queda después de estas elecciones tan divididas? ¿Cómo queda, cómo deja al Consejo de Desarrollo Estratégico? Yo creo que tiene que revisarse. Mi consejo es que se revise desde el origen hasta el día de hoy. Ya no hay más consejo como los anteriores. Ya no hay plan estratégico como los anteriores. No porque haya salido Reinaldo. Reinaldo es un producto de ustedes que lo crearon. Yo he dicho al que me ha querido escuchar, Reinaldo es el mejor producto que ha hecho la izquierda para consumo de la derecha. Lo formó la izquierda con todos los vicios y teoría de conspiración y manipulación, sí, pero son ustedes, empresarios de Santiago, los que le dieron el poder. Él no llegó solo. Y durante estos últimos, y lo digo yo con conocimiento de causa, que lo sufrí en el Consejo del Centro Histórico y puse un alto, gracias, debo decirlo, a Monseñor de la Rosa. Gracias a Monseñor de la Rosa le dije, mire, en una ocasión estaba hasta la corona, dígame, ¿a quién le debo yo el puesto? Porque Reinaldo dice que Reinaldo, mire, yo llegué a la casa de la mamá de Reinaldo Paguero cuando asumió el puesto del Consejo. Así era el control de Reinaldo en cada consejo. Una semana después de yo estar en ese puesto, me convocó a una reunión Walquiria Esteve, Pedro Vaca y Mauricio Estrella, que eran respectivamente la directora del Consejo de Santiago Solidario, el director de proyectos del Plan Estratégico y el director del Consejo del Plan de Ordenamiento Territorial. Los 4 consejos que coordinaba e hizo Reinaldo dentro del Plan Estratégico. A ponerme en auto de lo que era Reinaldo Peguero y de que no me dejaran mal. Espérense, señores, yo acabo de llegar, denme chance de conocer esto. Yo le aseguro a ustedes que cuando yo sepa lo que está pasando, con gusto nos reunimos de nuevo. Pero además yo estoy en la casa de Reinaldo Peguero. Yo no puedo conspirar contra Reinaldo porque sería deslealtad y yo no creo en la deslealtad. Cuando yo vi el asunto me mudé y entonces empecé a poner mi casa en orden. Reinaldo Peguero me entregó en el edificio empresarial una USB, una memoria, porque cuando yo llegué a mi oficina, mis estimados, abro mi computadora en blanco, ahí no había un solo archivo de casi 4 años de gestión del Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de Santiago. Un documento no había. Yo llamo a Reinaldo y le digo, oye hermano, ¿qué pasa? No, es que aquí se hace todo. Se hacía. Voy para allá, llevo una memoria, dame todo lo que tú tengas del Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico. La primera semana me dice, mándame la agenda. Y yo, ¿cuál agenda? La agenda del Consejo, es que de aquí que la mandamos. A partir de ahora se manda desde acá. Yo la coordino con el obispo, que es el presidente, y él me dice la agenda. No, pero que lo hemos hecho siempre así. A mí no me importa que lo haya hecho siempre así. A partir de ahora, indudablemente, Reinaldo, al que lo enfrenta, lo va a enfrentar. Y me enfrentó, por supuesto. Al mes siguiente, me dice, te invito a un café. Yo, no hay problema, me llevó al
Santiago Country, que es el centro Sí, español. sí. Se tomó 2 o 3 Barceló, yo no bebo, pero después de los Barceló se sincerizó y me dijo, nosotros no podemos permitir que tú controles al obispo. Así es que te estoy pidiendo que recupere la cordura porque si no te voy a chubar mis perros, textualmente. Caramba. Así. Yo le dije, tú no tienes perro, tú me conociste en Nicaragua con un fusil AK-47 y 100 tiros en la espalda, no bebiendo en las reuniones de diplomáticos. Tú no tienes perro suficiente como para meterme miedo. Y sencillamente empecé a hacer mi trabajo. Yo llegué al Consejo del Centro Histórico, sí, yo estaba sin trabajo en la capital y le mandé mi currículum a Reinaldo, que era quien decidía quién iba a ser el director de cada consejo. Los currículos llegaban donde Reinaldo me incluyó en una terna y se lo presentó al obispo. Pero yo estaba en el tercero sin posibilidad ninguna. La primera opción era un alto funcionario del Centro León. La segunda opción era la amiga personal de Guarquiria, la arquitecta Anabel. Estaba trabajando en el ayuntamiento. Guarquiria, directora de Cáritas, cercana al obispo, no se va a comparar con un don nadie, que nadie sabía quién era, pero yo te puse, yo lo llamo por teléfono. ¿A quién eligieron? No, tú estás entre las ternas. ¿Y por qué? A la semana me dice, ven que te eligieron a ti, que me eligieron a mí. Cuando yo voy, ¿por qué? Dice, no, el obispo, clásico iglesia, tú estuviste en la iglesia, tú sabes lo que es la iglesia. Simplemente Monseñor de la Rosa vio que yo estudié en el seminario Santo Tomás de Aquino. Y me lo dijo en mi cara el primer día. Al menos tú no has hecho negocio en tu vida, según veo acá. Yo no quiero un negocio en el centro histórico. Esa fue la única razón. Fue el instinto de Monseñor de la Rosa, lo que ustedes quieran, el olfato, el concepto, la conciencia de órganos que tiene la iglesia, de poder que tiene la iglesia. Yo quiero esto. Y luego me lo repitió Carlos Fondel cuando yo se lo pregunté personalmente a quién yo le debo el puesto, porque Reinaldo dice, yo te traje aquí. No, tú pusiste mi currículum y te lo agradezco, pero yo no te debo a ti obediencia estricta porque tú no eres mi jefe. ¿Cuál es el problema, Lenny y distinguido? Que cuando tú concibes la institución como tuya, tú pierdes la perspectiva. El compañero perdió la perspectiva y asumió que el plan era él. Tenía que pasar ahora o después. Lamentablemente pasó de esa manera porque un profesional, y ustedes son profesionales, si esta empresa que no es de ustedes y en la que ustedes rinden una labor le dice un día, ya no lo necesitamos, a buscarse otro trabajo en otra empresa, pero usted no hay que sacarlo a la fuerza porque esto no es suyo. Usted presta su servicio y qué bueno que lo valora, pero usted no puede confundir la función con la propiedad. El compañero se creyó de verdad que era imprescindible. Y decía el Papa Francisco, que no le hacía mucho caso, de los imprescindibles está lleno el cementerio, hermano. Ha sido una constante, Juan, en los grupos empresariales de Santiago, el consenso. Aquí no vemos nosotros competencia como se vio recientemente en el plan estratégico. Parece ser que están muy alineados en cuanto a la defensa de sus intereses, los que son los que mayores aportan aquí al PIB, podríamos decir, que son los empresarios. Mire, yo creo que hay una correlación nueva de fuerzas, que es la expresión de lo que pasó en el CEDES. Le voy a hacer una anécdota. Cuando yo llegué a Santiago, este señor, director ejecutivo, me llevó a visitar a un amigo suyo importante del gobierno y nos abrió la puerta y le dijo, yo te he dicho, coño, perdón la palabra, que no me traiga gente desconocida a mi casa. Era el doctor Sabino Báez. A mí en plena noche. Entramos, yo le dije, pero ¿cómo se te ocurre si no, esas son bromas de Sabino? Esa es la manera en que Reinaldo asume los boches y la... Pero hay un sector tradicional, no solo en Santiago, en el resto del país se da, pero con menos profundidad que Santiago, que asume que la riqueza tiene una vía de adquisición única. ¿Ok?
Tú llegas a ser rico porque tu papá te heredó, porque tu papá fue empresario. Probablemente no sea muy santo lo que hizo, pero acumuló una fortuna. Y esa fortuna está validada y sacralizada de alguna manera. Hay nuevos ricos en Santiago, a lo que este grupo ve como ojeriza. Probablemente tienen más cuarto, tienen más dinero que ellos, pero no tienen apellido. Eso es un conflicto que tiene que ver con el origen de esta sociedad. La sociedad de las narices paradas, la sociedad de la meritocracia. O sea, no importa que tú te hayas fajado. Fíjense que es interesante, ese director ejecutivo decía que su papá le hacía la sotana a los obispos, que por tanto él era muy cercano a la iglesia. Entonces yo le ponía en el escrito, los hijos de los que hacen la sotana de los obispos no son iguales a los hijos de los que el obispo invita a comer. No se pierdan, ¿o no? Lo que estudiamos con beca, y yo estudié en el mejor colegio de Puerto Plata con beca, con Brugal, con Bayugonqui, con los ricos de Puerto Plata, pero yo no era rico, hermano. Cuando yo llegaba a +5, ellos estaban en 25. Nunca voy a llegar a ser igual que ellos, porque ellos heredaron, yo construí un patrimonio poquitito a fuerza de trabajo, y ellos heredaron un patrimonio y lo agrandaron. Ahí está. Yo cruzaba un rito que se llama Cambelén en Puerto Plata, que era el límite entre el peor barrio de la ciudad y el barrio más rico. Un rito. Ese rito lo cruzaba yo para ayudar a hacer la tarea a un amigo de toda la vida llamado William Redondo, el dueño del Centro Médico Burnigar. Y era fantástico, porque yo era el dueño del queso Águila, Licey y Jaragua, queso Geo famoso. Entonces en mi casa para desayuno compraban 5 centavos, 10 centavos de un pedacito de queso de este tamaño. En la casa de William me ponían medio queso para ayudar a hacer la tarea a William Redondo. Yo decía, hermano, cuando tú quieras, invítame a hacer la tarea. Eso era, mira, raíz cuadrada, guau, no, cámbiale ahí el múltiplo, guau. No, esa división no es así, guau. Doña Ana Galán me ponía medio queso Geo con galletita, imagínate tú. Esas divisiones de clase fundamentales, aunque queramos enterrar al viejo Marx, la clase no se suicida. Aquí hay un concepto de clase que está luchando en el CEDE. No lo tengan por extraño, eso es normal. Pero antes se había manejado, ahora está en competencia. ¿O a ustedes se le olvida quién era el señor Estrella antes de ser empresario? Un estudiante bueno. Manuel Estrella estudió con beca en el Tecnológico de Monterrey. Y al Tecnológico de Monterrey, yo estudié en México, solo van lo que el sistema decide que sean sus principales exponentes. Ahí no llega ningún pobre de casualidad. Y viene de un barrio y no de Abolengo. Va a pasar no es de eso. Abolengo. Entonces no se olviden de eso como elemento de análisis. Es normal lo que pasó en el CEDE. Es anormal porque no había pasado antes. Pero mucho duró. Por eso las demás asociaciones, como planteaba Fran, estamos hablando de la misma ASIS, Airén, ¿verdad? APEDI, Por ahí, APEDI. la Cámara de Comercio. Pero es que mira, todo es como por consenso. Leni, es otra vez, es el consenso de los fuertes, no el consenso que debiera ser. O sea, solamente revisen desde el punto de vista económico la inversión en Santiago, ustedes van a ver. Los barrios tienen 20 o 30 años en las mismas condiciones. La mayor parte de la inversión, como en todo el país, se concentra en los centros urbanos, en los centros más, lo que llamaríamos las 10, 20 calles de los centros de cada ciudad. Está igualito. Pero hay 30 juntas de vecinos que están en ese consenso, validando ese consenso. Aquí, por ejemplo, en el 76, cuando yo entré a Pucamaima a estudiar medicina originalmente, con una beca, un crédito educativo, la ruta U me llevaba del barrio que está ahí al final, entre la Carrera y la General López, en San José. ¿Es el barrio San José? Sí, cuando está la iglesia. ¿verdad? Ahí vivía yo en casa de la hermana del Padre Cruz. Y Baracoa. iba a la Puca, exacto, en Baracoa, Baracoa. sí. Iba a Pucamaima, exactamente la misma ruta. Ustedes saben el valor en términos culturales que significa que un ser humano desde pequeño hasta viejito pueda irse en el mismo carrito a visitar su familia. Eso lo tenía únicamente Santiago, que resistió el embate de la anarquía del transporte. Bueno, pero el monorriel
y esos cables probablemente Teleférico. cuestionen un sistema que ciertamente era caro, porque unas 6 personas para un vehículo es muy caro, pero que funcionaba en Santiago, porque cada barrio tenía. Yo no necesité carro los 5 años que tuve en Santiago, porque yo vivía allá casi en la Barranquita, y la ruta acá me dejaba en las carreras. Ahí yo caminaba 2 calles hasta mi oficina en el Consejo del Centro Histórico. ¿Para qué tú necesitas meterte en un tapón? Funcionaba. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, qué bueno que hay un monorriel y un teleférico. Ahora, desde el punto de vista de las prioridades, ese tamaño de la inversión era necesaria. Ahí es donde vienen los consensos y donde vienen las decisiones. ¿Quién se beneficia de una inversión de 1.000 millones? Sí, por derrama todo el mundo, porque quizás tú pones una ventica de plátano a la salida de una estación del metro, como pasa en Villamella, pero quienes se quedan con el mazo son los contratistas de esas obras. Y cuando el señor constructor hace un gimnasio en Pucamaima, se liga esos dos intereses de manera indisoluble. Yo le decía a una de las personas que me consultó, pregunten con quién está el obispo y ustedes van a saber con quién está Manuel Estrella y con quién está Pucamaima. No sean... Me dice, si no te has reunido con él, entonces tú no tienes voto asegurado de nadie. ¿O no? O sea, es la visión, la ausencia de visión en algunos de los directivos lo que provoca esto. Probablemente Juan, no se dieron cuenta de lo que venía. Juan, Eso es mi apreciación de lejos. La razón con la que se justificó la salida del director ejecutivo fue el ascenso de su esposa a la vicealcaldía de Santiago. Se dijo que eso generaría un conflicto de interés. Al menos esa es la razón que se utilizó para justificar. Pero lo que quiero preguntar es, ¿qué tan implicado en la práctica está la alcaldía con el plan estratégico? Esa fue una buena excusa, pero no es la realidad, porque para Mariana estar en la boleta como aliada de Alianza País en la vicesindicatura, necesariamente tiene que haber estado Reinaldo negociando. Eso es, el que conoce es imposible. Y para Reinaldo negociar algo de ese nivel, tiene que haber estado el plan involucrado. Pues había pensado Y que tiene es una ser. negociación de arriba con su hermano, el gobierno, el presidente, Claro, Guillermo Moreno. Claro, pero eso no se lo impone. A Santiago no le imponen una candidatura a vicealcaldesa porque sí. Eso no es verdad. No conocen a Santiago los que digan eso. Inclusive se mencionaba a otra persona antes No, que ella. entonces, ¿qué pasó? Lo que sí yo creo es que ese director probablemente vio la posibilidad de preparar una salida con ciertas ventajas, porque son intereses, como Mariana es independiente, la conozco y sé que en muchas cosas opina diferente, pero son intereses de una pareja, tú no puedes separarlos. Entonces, ¿qué más? Llegar al ayuntamiento, llegar a través de otro es más importante que llegar tú mismo. Porque ahora, ¿cómo tú? Me da pena, señor alcalde, con usted, porque usted no se va a librar nunca de ese director. ¿Y cómo tú te libras de ese director? Si tu sustituta, cada vez que tú necesites enviarla a una reunión donde tú no estés y que se toquen temas, tú vas a tener la preocupación de qué se va a discutir él sin ti, ¿o no? Y lo dije en mi artículo y lo repito, señor alcalde, yo no veo la razón por la que usted tuviera que aparecer en las dos planchas, en una como vocal y en la otra como vicepresidente. Es absurdo. El que le aconsejo ese no es su amigo. Búsquese un buen asesor, de verdad que lo necesita, porque usted es la principal autoridad de la ciudad. Usted no necesita ser vocal en una plancha, porque usted es miembro ex oficio de ese consejo. Terminamos, Juan. Gracias por Un acompañarnos. placer. Se quedan muchos temas, Sí. economía, de medio ambiente, pero será la próxima. Son muchos los temas. Un placer estar con ustedes y gracias por la El invitación. placer ha sido nuestro. Juan Antonio Almonte Castillo ha estado con nosotros en este café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt,
Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos partes del 55. Pues les invitamos para que mañana, cerrando la semana, nos acompañen después de la misa. A las 10, el programa Buen Día. No se lo pierdan. Jóvenes, gracias.